Hey Manuel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Jesús. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, pues nada, aquí nuevamente estamos tratando de descifrar esos misterios ocultos que hay detrás de la numerología y nos han pedido en este año electoral, que estamos en el año 2020, las elecciones después de esta pandemia que estamos viviendo, cosas impresionantes en la economía y pues queremos saber qué relación pudiera haber en este cambio de presidente, en este caso, ¿quién queda? ¿Si Donald Trump o Biden? Así que, ¿qué nos puedes decir, Manuel, en referencia a esta numerología que pudieran tener ellos en su número de nacimiento y los números que les rigen? Bueno, Jesús, primero vamos a ver un poco lo que es el componente de lo que es la numerología y cómo la podemos relacionar con las elecciones, ¿no? Lo primero que tenemos que analizar es los dos candidatos, su fecha de nacimiento, su número este año y el año en que estamos viviendo, el 2020, que es un año 4, el día que se celebran las elecciones, que es noviembre 3 del 2020, y vamos a analizar a los candidatos tanto por su fecha de nacimiento, como están afectados este año, y por las letras de su nombre. En las letras de su nombre lo vamos a hacer por tal y como se los conoce, que es la percepción que ellos tienen. A Donald Trump se le conoce como Donald Trump, no se le pone Donald J. Trump. O sea, a Joe Biden no se le llama Joseph Biden, se le llama Joe Biden. Entonces, debemos de basarnos para hacer la numerología de ellos con las letras de su nombre en la percepción, es decir, cómo son percibidos ellos por el público que en definitiva irá a votar. Sí. ¿Por dónde es que se puede empezar? En este caso me dices que verías la fecha de nacimiento, ¿cuál es el número que les representa según esa fecha de nacimiento y cómo es que sacas ese número de la percepción? Exactamente. Bueno, mira, vamos a ver. Vamos a empezar con el presidente actual, Donald Trump. Vamos a ver cuál es su número de nacimiento. Donald Trump nació el 14 de junio del año 1946. Cuando sumamos 6 más 1 más 4 más 2 más 9 más 4 más 6, nos da exactamente 31, lo cual equivale a un 4. Donald Trump, su número de nacimiento es un 4. Pero acuérdate que la numerología te cambia todos los años. Siempre vas a ser tu número original de nacimiento. Es decir, en este caso, el presidente Trump va a ser siempre un 4, pero cada año es influenciado por otro número, a no ser que cuando acaba el ciclo vuelve a ser un número 4 y vuelve a empezar otra vez de nuevo. En este caso, el presidente Trump, el 6-14 del 2020, cuando sumamos 6 más 1 más 4 más 2 más 2, nos da 15, con lo cual nos da 1 más 5 igual a 6. Nos dice que el presidente Trump para este año va a tener la influencia del 6 y siempre la influencia de su número de nacimiento, el 4. En relación a eso, tendríamos que ir a analizar el día que son las elecciones, es decir, noviembre 3 del año 2020. En este caso, noviembre 3 del año 2020, cuando sumamos todos los números, 11 más 3 más 2 más 2, 1 más 1 más 3 más 2 más 2, nos da exactamente 9. ¿Ok? Nos da 9, es un fin de ciclo. ¿Ok? Fin de ciclo. Se cierra algo con ese número. Por lo que vemos con el número de nacimiento de Trump, número 4, con el número que está este año, número 6, el número 9 de las elecciones, en principio no favorece a Trump en absoluto. Número 9 es un número de salida. ¿Qué veo yo aquí que le favorece a Trump? El año 2020 es un año 4, exactamente el número del nacimiento de Trump, 4. O sea, esa influencia del número 4, bueno, a Trump abiertamente le va a favorecer que esto sea un año 4. Por lo demás, en principio, no veo que los números le den una claridad en absoluto. Vamos a ir a Joe Biden. Joe Biden nació, bueno, hay una cosa que sí le ayuda a Trump, cuidado, es que Donald Trump fue el presidente, es el presidente número 45 de Estados Unidos, que es 4 más 5, es un número 9, que es exactamente igual al día de las elecciones.
Ese podría ser un aspecto positivo porque Trump es el 45 presidente de Estados Unidos, que en numerología equivale a un 9, que se corresponde con el número de las elecciones y, como he dicho antes, se corresponde con el número del año, que es un 4. Entonces, no tiene, digamos, que su número de nacimiento fuera el día de las elecciones o que este año, que eso sería lo que mejor le beneficiaría, que hubiera sido un 9, que le daría un marco muy positivo, ¿no? Sería una fuerza de que los números le estaban apoyando. En este momento, pues tiene, digamos, dos fuerzas de apoyo dentro de los números, que es el año, que es como su año de nacimiento, año 4, que siempre es su número, y que es el 45 presidente, que equivale a 9, que es justo el día que va a ser el día de las elecciones de noviembre 3. Pasemos al candidato demócrata Joe Biden. Antes de ir a su número, creo que es muy interesante ver que Joe Biden fue el 47 vicepresidente de Estados Unidos. 4-7, números muy americanos, o sea, números que definen a Estados Unidos, y ese 4 más 7 le da 11. O sea, le da un desafío muy importante. Eso, pero bueno, en cierto modo, claro, le ayuda el haber sido el 47 presidente y el tener esa experiencia, pero sobre todo su número 47. Vamos a ver a la fecha de nacimiento de Joe Biden. Joe Biden nació en noviembre 20 del año 1942. ¿Qué veo aquí en este número que le puede favorecer a Biden? Cuando sumamos 11-20-1942, nos da 20, que se queda reducido a 2, pero la suma de esto es 20. Y él ya nació un 20. O sea, él complementa perfectamente el 2020. O sea, ahí le veo, no es que sea su número de nacimiento el que sea compatible con las elecciones, porque las elecciones es un número 9, es un año 4, pero él complementa con sus números el 2020. 11-20 de su fecha de nacimiento, la suma de 11-20-1942 da 20 también. Es un buen síntoma, un buen signo para Biden esto, pero tampoco es nada concluyente, o sea, tampoco tiene un número 9, o sea, porque ahora lo ideal este año sería tener un número 9, porque coincide, en ese aspecto lo tiene más Trump al ser 4-5, el 45 presidente, pero eso es un dato anecdótico, no es un dato como es tu nacimiento, ¿no? Entonces diríamos que él tiene un número 2, pero con la combinación 2020, que es un presagio de algo bueno, ¿no? Porque estás combinando el año 2020 con tus números, 2020. O sea, es un muy buen presagio para él, pero no es un presagio en absoluto definitivo, ¿no? No es un presagio rotundo que nos puedan decir los números, mira, este señor tiene esto y tiene esto. Vamos a ver cómo Biden está aspectado este año. 11-20 del 2020. Nos daría que cuando sumamos 11-20 de 2020, 1 más 1 más 2 más 2 más 2, pues nos da un número 8. Con lo cual se queda corto del número 9. Es decir, que tampoco le favorece, como tampoco le favorece a Trump ser un número 6. Ahí ninguno lleva ventaja desde el punto de vista numerológico. Vamos a ver cómo están aspectados según su nombre. En este caso sería Donald Trump. O sea, como te decía anteriormente, lo vamos a hacer como la gente les conoce, Donald Trump y Joe Biden. Donald Trump sería la D que vale 4, la O que vale 0, la N que vale 5, la A que vale 1, la L que vale 3, la D que vale 4, la T que vale 2, la R que vale 9, la U que vale 3, la M que vale 4 y la P que vale 7. Todo sumado nos daría 42, que sería un número 6. También se aleja de elecciones, pero cuidado, es exactamente el mismo número que él tiene este año. O sea, Donald Trump está muy bien empatado con su imagen, es decir, su proyección como nombre, con la fecha de este año, es decir, el 6-14 del 2020, que ha sido su cumpleaños y ha entrado en su número 6. Ahí su nombre
refleja muy bien lo que es él. Y yo creo que, bueno, la imagen del presidente Trump está muy clara para todo el mundo. Yo no creo que nadie se deje sorprender por lo que Trump representa. O sea, es una persona muy agresiva, muy controversial, y podemos decir que este año es un año en que está en un punto de mira de todo el mundo, pero que está haciendo honor a su nombre, por decirlo de una forma suave, ¿no? Está realmente haciéndonos ver quién es Donald Trump. Está en su año, su nombre, exactamente el mismo número, un número 6. Pasemos a Joe Biden. Joe Biden, su nombre es J, que es 1, O, que es 0, E, que es 5, B, que es 2, I, que es 9, D, que es 4, E, que es 5 y N, que es 5. Total, tendría una suma de 31 que equivale a un número 4. Un número 4 en un año 4. Que 2020 es un año 4. Esto es una gran ventaja. O sea, te hablo siempre desde el punto de vista numerológico, que daría a inclinar que Biden, tal como se le conoce, ese Joe Biden, haciendo su numerología de su nombre, coincide exactamente con el año 2020. Es un número 4. Pero fíjate lo curioso, que el nombre de Joe Biden exactamente suma 31, que da 4, que es exactamente igual que la fecha de nacimiento de Donald Trump, junio 14 de 1946, nos da 31 y nos da 4. O sea, habla abiertamente de un enfrentamiento entre los dos números, porque uno es su número de nacimiento y el otro, por nombre, es un número 4. Aunque sean personalidades aparentemente tan opuestas, va a haber una gran lucha entre ellos, porque los dos se van a enfrentar con este número 4. Con este número 4. Y Trump es una característica 4, cuando tú sigues su vida, pero él tiene muchas características que no son de un número 4. Esa agresividad, esa forma de decir las cosas, no corresponden a un número 4. O sea, es una persona que yo diría, si tú me dices, es un número 8, mucho más agresivo, un buscador del dinero, como sea, ¿no? Ha sido su forma de vida, como negociante. Entonces, pues ahí se plantea, para mí, una ventaja importante, siempre dentro, manteniendo las distancias, que le diría que le da, cuando estamos analizando los números, una ligera ventaja a Biden. Ahora vamos a ir, para ahondar un poco más a fondo, a ver si esto nos ayuda, a la fecha de la aceptación de la nominación de sus partidos. Trump aceptó su nominación agosto 27 del año 2020, hace muy poco. Entonces, cuando sumamos todo, nos da 21, que es un número 3. Tampoco nos ayuda el número 3 en nada, cuando tendríamos que buscar más un 9 o un 6 para Donald Trump. Entonces, su fecha de nominación tampoco no le da ninguna clara ventaja a Trump. Vamos a irnos a la fecha de nominación de Joe Biden. Sería agosto 20 del año 2020. Cuando lo sumamos, nos da 14, con el número final de 5. Tampoco aquí encontramos ninguna ventaja clara. O sea, la fecha de nominación no nos ayuda con ninguno de los dos candidatos. Los nombres, el que nos ayuda o que le ayuda es al candidato Biden, porque lo que te digo, por ser un número 4, como es el año actual, cuando es el 31. Pero acuérdate que a este número, como acabamos de decir, se le contrapone fuertemente la fecha de nacimiento del presidente Trump, que es exactamente con el mismo número 31 y con el número final 4. O sea, en lo que esto me dice que va a ser una lucha brutal y muy sucia, porque Biden va a adoptar posiciones de Trump y Trump va a tratar de hundir a Biden.
O sea, eso está claro. Los números se van a enfrentar porque ninguno tiene una posición clara. O sea, cuando tú analizas a los dos candidatos numerológicamente, ahora te diría, le doy ventaja a Biden, pero una ventaja muy pequeña, o sea, muy pequeña, o sea, no se ve claramente. Todavía quedan casi 2 meses para la elección. En un mes podemos volver a hacer otro programa y analizar nuevos números que puedan salir de otras cosas, pero los números fundamentales ya están aquí. ¿Entiendes? El último que acuérdate que decidimos esperar a hacer este programa hasta que saliera la fecha de aceptación de los discursos de los candidatos para ya tener otra referencia más. Pero como hemos visto, esta referencia no nos ayuda. No nos ayuda. Una pregunta, y en otras ocasiones has comentado que tu numerología personal va a cambiar hasta el momento que venga tu fecha de cumpleaños. En este caso, él tiene el 20 de noviembre su cumpleaños y las elecciones serían el día 3. O sea que él estaría regido por el número que está hasta esa fecha antes del cumpleaños. Exactamente. Él estaría regido en ese momento, en el día de las elecciones, todavía por un número 7. Pero que aún así el número 7 tampoco nos da ningún apoyo. Porque acuérdate que es un 9, el día 8 le acerca más, el día 7 todavía le aleja del 9, pero aún así le acerca más que a Trump, porque Trump va a ser un número 6. Cuando sumamos los dos números, lo que me has hecho es una muy buena cuestión, porque en numerología, cuando quieres ahondar más, en el caso de Trump tendríamos que sumar el día de su número de nacimiento más el año, el número que tiene este año. Serían 4 y 6. Cuando sumas 4 y 6 te da 10, que equivale a un número 1. ¿Entiendes? Es un muy buen número para un líder. ¿Me entiendes? Es un buen número para un líder. Pero estás en un año 9, o sea, en un día 9, que es un día de salida de las elecciones. Si hacemos el mismo experimento con Joe Biden, actualizando los números, y es decir, utilizando, como lleva razón, que él el 3 de noviembre todavía es un número 7, no es todavía un número 8. Tendríamos 7 más 2 igual a 9, con lo cual equivaldría exactamente al día de las elecciones. Él estaría utilizando la fecha real, porque lleva razón, debemos utilizar mejor esa fecha, porque él es de finales de año, él todavía sigue siendo un número 7 hasta el 20 de noviembre, y el día 3 de noviembre, pues todavía, aunque ya al final, pero sigue siendo un número 7, va a ser un número 8. Entonces, desde ese punto de vista, ser un 7 más 2 le da un 9, con lo cual el día de las elecciones él estaría mucho más favorecido. Pero Trump sigue teniendo a su favor el año 2020, que es un año como él, es un año 4, es un año totalmente atípico, es un año disruptivo, es un año, bueno, pues que nos ha cambiado el mundo, ¿no? O sea, y en cierto modo la presidencia de Trump ha venido a demostrar que es eso. Él es un presidente que ha cambiado el orden, cómo se manejaba el mundo hasta ahora, ¿no? Lo que era considerado pues como educación de los políticos o de la gente, cómo dirigirse unos a otros, pues él ha cambiado el discurso. Ahora el discurso, pues cualquier cosa vale. O sea, tú ahora mismo cualquier cosa puedes decir, puedes insultar a quien quieras y ahí se queda. Sí, de hecho, él vino a instaurar el Twitter como una manera de hacer comunicados desde el punto de vista extraoficial, ¿no? Porque la Casa Blanca, cuando el presidente te va a dar alguna información, te lo hace oficial. Y él lo hace con este tipo de elementos de las redes sociales, a donde lo políticamente correcto, lo apropiado, lo educativo, el protocolo de un presidente, él lo vino a modificar totalmente. Y de hecho es lo que ha incendiado este país, porque hoy en día yo te preguntaría, ¿qué tanto él viene a representar esa supremacía blanca de la que hemos hablado en otros días? ¿Y qué tanto esta supremacía es la que está, bueno, pues generando este tipo de discursos que hay mucha cuestión todavía hasta racista, ¿no?
Bueno, pues, ¿qué te voy a decir de eso? Eso lo estamos viendo día a día, ¿no? Trump ha cambiado la naturaleza de este país. O sea, el respeto se ha perdido pues, en muchas las partes del discurso político, pero también en la vida cotidiana de la gente. Hoy en día ya pues, el país ha entrado en un grado de intolerancia como hacía pues, muchísimo tiempo que no se había visto, ¿no? Él, con su actitud, pues ha enfrentado al país, lo ha dividido. ¿Es bueno, es malo? Pues todo depende, como todo, del color con que lo mires, ¿no? Para el 30-32% de base que él tiene y que sigue manteniendo ese voto. Él nunca ha bajado de ese nivel de popularidad, él ha mantenido a su gente y esa gente se ha mantenido fiel a él. Es una cosa pues que no hay que olvidar. Pero Manuel, ahí hablemos de lo que está pasando hoy en día, que quizá no debemos dejar a un lado, bueno, ese aspecto de la intolerancia, de todo ese tipo de cuestiones que están las calles incendiadas. ¿Qué podemos hablar también que le pueda afectar y modificar a cada uno de los candidatos la economía? Porque ahorita quizá la economía, y más adelante me gustaría que habláramos de los estados clave que pudieran modificar las elecciones. ¿Cómo ves la economía ahorita? Vemos que ahorita han habido unas caídas impresionantes de la bolsa. Vemos que hay un desempleo brutal, vemos que pues, literalmente las pérdidas de trabajo son brutales, pareciera como que hay empleos que no van a regresar, como que nuevas alternativas de que todo el mundo va a trabajar desde su casa. ¿Qué es lo que ves tú por ahí? Bueno, hay que volver al año, al 2020, ¿no? Que nos ha cambiado todo, como te dije. Todo empezó en febrero 2 del 2020 y no vamos a salir de esta hasta diciembre 2 del 2021. O sea, son 22 meses de sufrimiento, tanto para la economía y para la gente a nivel mundial. La economía, pues la economía va a tardar mucho en recuperarse, ¿no? Cuando hablábamos de la bolsa, de que subía, de que ha caído estos 3 días, hoy está así más o menos, la bolsa está totalmente alejada de la realidad, ¿no? O sea, la bolsa está, pues, en cierto modo muy manipulada por muchas de la ayuda económica, está totalmente mantenida artificialmente por todo el dinero que la FED ha dado. Y luego por el fenómeno que se llama Robin Hood. El Robin Hood es este broker que tienes, pues prácticamente no pagas comisión y gente te abre cuenta con $1,000, $2,000, $3,000. Parte de esos cheques que han llegado pues se han metido en la bolsa con estos nuevos inversores, muchos millennials o incluso generación X, pues que no tenían nada que hacer y decidieron pues que iban a invertir su dinero. Estas personas entran en la bolsa con un apalancamiento de 3 veces, es decir, si tienen $1,000, ellos piden prestados otros 2,000 y están invirtiendo por $3,000. Si han abierto 400,000 cuentas a una media entre el dinero real y el dinero apalancado, ponte que las cuentas lleguen a $5,000, estás hablando que es 1.5 trillones de dólares que entran al stock market. Eso te puede mantener la burbuja, más los apoyos de la FED, te la pueden mantener por un tiempo, pero no es real. El mercado está totalmente alejado de la realidad. O sea, nosotros vivimos aquí en Miami, nosotros vemos cómo está la situación económica aquí en Miami. Es penoso, o sea, aquí es penoso. Tú vas, los restaurantes, y ahora que los han abierto otra vez para estar dentro, pero están vacíos. La gente de los restaurantes te dice que están como bien al 20-25% de lo que estaban. Y es insostenible pagar unas rentas como las que pagaban, mantener personal y a la vez hacer frente a la situación de todo con un 25% de ventas. ¿Cuándo se va a arreglar eso? Pues eso va a tardar mucho tiempo, Jesús, y eso en una economía de servicios como es la economía de Florida, donde pues la gente no está volando, las aerolíneas están a un 15%, como mucho 20% de su capacidad. Lo que son restaurantes, pues lo acabamos de hablar, con suerte 20-25%, los hoteles 10-15%, eso representa un porcentaje muy importante de la población de Florida, de la población también de Nueva York. Nueva York
pues tienes cerrados los restaurantes, tienes lo de fuera, creo que la semana que viene van a empezar a abrir lo de dentro, pero te enfrentas con un problema, que la mentalidad de la gente ha cambiado. La gente se ha hecho más frugal, la gente está comiendo en sus casas, la gente no va a las oficinas, entonces todos los restaurantes que hay alrededor, pues la gente no va. Yo leía en España que pues la comida esta diaria, que era el menú del día por 8 o 10 euros, pues que están arruinados, como nadie va, porque la gente no va a las oficinas. Entonces, pues esto es un fenómeno mundial. Entonces, para recuperar esos hábitos, van a llevar años y va a llevar mucho dinero, porque la gente que está acostumbrada ahora a ahorrarse ese dinero, no va a ser tan fácil que salga a gastárselo. Ya la gente no va, y los viajes de trabajo, de negocios, pues oye, la gente se acostumbró mucho a trabajar por Zoom. Si antes tenías que hacer, hay gente pues que tenía que hacer 1 o 2 viajes al mes. Bueno, pues el segundo viaje se lo va a quitar, va a tratar de solucionarlo por Zoom. De esa forma, pues las empresas ahorran costes de viajes, de alojamiento, y la persona, pues, y tener que meterse en un avión y tener que hacerlo así. Entonces, los hábitos nuestros han cambiado mucho, van a seguir cambiando. Entonces, ¿qué es de esperar de la nueva economía? Pues Jesús, es una transformación. Bueno, Manuel, pero ahí la pregunta es, ¿qué pasa si gana uno y qué pasa si gana el otro? O sea, bueno, porque la tendencia de la economía por sí sola es una cuestión de, tú ahorita decías que quizá está manipulada la bolsa, ¿qué tanto esto pueda depender de una pues promesa de campaña, ¿no? O sea, yo te puedo decir que ahorita si gana Trump, pues mucha gente estaría aterrorizada, mucha gente está a favor de Biden, pero también hay gente que dice no, hay que seguir apostándole a Trump porque él nuevamente con su promesa de volvamos a hacer a los Estados Unidos nuevamente una gran nación, pues, pues hay gente que todavía lo cree y es impresionante que está tan dividida. Y no sé tú qué tanto veas la distancia entre uno y otro. ¿Cómo ves ahorita, si hoy fueran las elecciones, quién ganaría? Bueno, mira, desde el punto de vista numerológico está muy complicado porque te digo, ninguno tiene una ventaja clara, ¿no? Ninguno tiene una ventaja clara. Si tú entras a otros programas míos anteriores de hace 4 años, podrás ver que yo definía las cosas mucho más claramente. Hoy, ninguno tiene el número claro de poder ganar. Te digo, le veo más favorables los números a Biden, pero también hay factores y números que pueden ayudarle mucho a Trump, como es el año 2020, que ha sido un año de terror y que es su número de nacimiento, el número 4. Entonces, pues lógicamente este año juega a su favor, pero así desde el punto de vista numerológico no veo un claro ganador. Por los números me inclino por Biden. Si quieres vamos un poco, la última encuesta Biden iba ganando por más de 12 puntos. La última encuesta que ha salido hace 2 o 3 días ya solo le dan a Biden una ventaja de 2 puntos. O sea, la ventaja se ha recortado una barbaridad. Entonces estás hablando que van a ser unas elecciones muy cerradas, y ahí es donde yo quería entrar. Que veamos lo que puede pasar en esas elecciones y los efectos constitucionales y económicos que van para el país. Pongamos que las elecciones del día 3 de noviembre, vamos a empezar con la primera premisa. Trump y su campaña dicen que va a haber fraude en el voto por correo. O sea, la campaña de Trump, acuérdate que se ha centrado en ley y orden y que va a haber un fraude electoral. Que va a haber un fraude electoral porque el voto por correo va a ser fraudulento. Cuando hablamos de la posibilidad de que el voto por correo sea fraudulenta, pues la posibilidad, en cierto modo, puede existir. ¿Puede ser suficiente para influenciar en ganar o perder unas elecciones? Estamos aquí en Miami. Acuérdate que aquí se ha hecho fraude electoral. Que se ha hecho fraude electoral. O sea, aquí se ha acusado a gente, se les ha acusado y se les ha probado que hicieron fraude electoral, porque el problema de este país es que vota muy poca gente. Vota muy poca gente. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en las elecciones para Miami. Miami es una ciudad de 435.000 habitantes, ¿no? O sea,
Hablo de la ciudad, no el condado, que es más de 2 millones, pero la ciudad en sí de Miami son 435.000 habitantes. El actual alcalde, Xavier Suárez, ganó con 21.000 votos. Y la mayoría fueron votos por correo. El segundo candidato recibió como 2.000 y pico votos. ¿Tú te crees que es representativo de una ciudad de 435.000 que un señor se lleve el 80% de los votos con 21.000 votos? Eso es lo que hay. Entonces, no hablo de este año, pero hace años atrás, no sé si recuerdas, que hubo un caso muy sonado también para unas elecciones en que pues, un determinado candidato iba por los centros de ancianos con las papeletas para votar por correo y les ayudaba a rellenarlas, claro, que las ponía para él, les pagaba una comida y ahí se llevaba 20, 30, 40 votos. Pero claro, tú dirías, qué ridiculez, 20, 30, 40 votos, ¿merece la pena? Oye, si me estás diciendo que con 21.000 votos tú te llevas el 80% de los votos y ganas unas elecciones, la posibilidad del fraude electoral por correo existe. ¿Me entiendes? En ciertas zonas puede existir. Yo no creo que lo vaya a ver en estas elecciones, sinceramente, pero la posibilidad de que en ciertas áreas pudiera haber fraude electoral existe. Entonces vamos a ver el componente de estas elecciones que creo que es muy importante. Hablamos primero de la baja participación de la gente. En este país apenas vota el 50% de las personas con derecho a voto. Apenas el 50% en unas elecciones presidenciales, en las que te hablaba locales de Miami, no votó ni el 12%. Para unas elecciones al Congreso apenas vota el 25-30% de la población elegible. Es por lo que se da por correo la posibilidad de que haya fraude, influencias directas, no sé si me entiendes. ¿Capaces de cambiar el rumbo de una elección? No, porque son muchos millones de votos. No sé si me entiendes y cuántas personas tendrían que hacer eso para que se pudiera hacer eso. Lo veo muy complicado, pero vamos a poner que te vota el 50% de la población. Partimos del hecho de que Trump tiene un 30% de base que es fiel a él y que esos 30% van a ir a votar. Esos señores van a ir a votar y no van a ir a votar por correo, van a ir a votar físicamente. ¿Ok? Van a ir a votar físicamente. Porque el que te diga en este país que aquí que es muy complicado votar, pues te está mintiendo. Te está mintiendo porque aquí normalmente, en el caso de Florida, te dan 2 semanas para que tú puedas ir a votar. Tú no tienes que ir el 3 de noviembre. 2 semanas antes tú tienes en bibliotecas, en gimnasios, en sitios que abren para que tú puedas ir a votar y no tengas que hacer cola. Eso lo sabemos todos. Lo que pasa que lo que la campaña de Trump dice, que los votantes demócratas son muy vagos y que ahora con la excusa del COVID no quieren ir a votar físicamente. Entonces que una gran mayoría de ellos van a votar por correo. Y se supone que es cierto, cuidado, se supone que es cierto. El 30% de esos republicanos que van a votar a Trump, el 90% van a ir en persona. Sin embargo, se dice que de los demócratas no va a ir más de un 40-45% a votar. El 60%, 55-60% de los votos puede venir por correo. Entonces, ¿qué problema vemos aquí? Y voy a entrar en la raíz de lo que puede ser el gran problema la noche electoral del día 3 de noviembre, que puede durar varios días. Noche electoral del 3 de noviembre. 8 de la tarde en el este, 5 en California, bueno, en el oeste, llegan las 8 en California, aquí son las 11, y ya se tienen los primeros resultados electorales de todo el este, de parte del medio oeste. Todavía quedan los datos de California, de Nuevo México, de Arizona sin contarse, pero nos encontramos en un primer momento en esos 6-7 estados bisagras. ¿Sabes qué son los estados bisagras? Son los estados que no siempre votan al mismo candidato. En esos 6-7 estados, pues las cosas no están claras. Entonces, ¿cuáles pudieran ser esos estados? Mira, los estados este año van a ser Arizona,
Mira, si quieres te los defino exactamente y los delegados que aportan cada uno. Arizona, que aporta, te voy a decir el número de estados, o sea, de votos. Acuérdate que el sistema americano es de colegio electoral. Ahora si quieres, vamos. Mira, Arizona aporta 11 votos electorales. En la última encuesta dice que los demócratas están arriba 5%, contra en el año 2016 que ganaron los republicanos con un 4% de ventaja. 11 votos electorales, ahora te explico cómo funciona esto de los votos electorales. El estado más importante de todos estos estados bisagra, que es precisamente donde estamos nosotros, Florida, que tiene 29 votos electorales. Te voy a explicar antes de continuemos qué son los votos electorales. En este país no existe el voto directo. Cuando tú votas, votas por estados y esos estados eligen unos electores, votos electorales. En el caso de Florida serían 29, en el caso de Arizona suman 11. Esos votos electorales es el que gana, aunque gane por 0,5%, se lleva todos los votos electorales, no es proporcional. Es decir... ahí pondremos el ejemplo de las elecciones pasadas, que Hillary Clinton ganó el voto popular, pero que el estado o los estados que marcaron la diferencia fueron los estados a donde se habló mucho de la recuperación de esos estados, a donde están lo que le llaman los estados Rusty. Bisagra, sí. Y lo que fue todo el medio oeste, estados como Michigan y todo esto, que era impensable que pudiera ganar Donald Trump. Que de hecho ahí nunca hizo campaña Hillary. Y Donald Trump se enfocó en eso y ahí fue donde marcó la diferencia, ¿no? Exactamente, y eso es por el peso de los colegios electorales. Mira, cuando este país se funda, acuérdate que los padres fundadores de este país, como siempre hemos hablado, estás hablando de gente muy inteligente, o sea, gente muy inteligente. Ellos no querían despreciar a ningún estado, querían que todos se sintieran iguales. De esa forma crean los colegios electorales, en los cuales cada estado va a mandar sus representantes. Y de esta forma, no es un voto popular directo, sino es a través de los estados y de los votos electorales. Si este fuera un país, digamos, como México, como en Europa, que es el voto popular, pues Hillary habría ganado por más de 3 millones de votos. Pero claro, hay que entender la idiosincrasia de este país. Hillary sacó esos 3 millones de votos de diferencia prácticamente en California y Nueva York, que son los que pudiéramos decir son los estados más liberales. Esos estados no representan Arizona, Georgia, North Carolina. Son dos visiones muy diferentes de la vida. Y precisamente por eso los padres fundadores crearon este sistema, que se le critica de ser un sistema muy anticuado, de que ya el tiempo ha corrido, ha pasado para él. Pero se ha mantenido y hace ver pues la fuerza que tienen los estados, aunque sean pequeños, para poder decir algo. Si tú te vas a Europa, pues en Europa las ciudades pequeñas, los sitios pequeños, tienen mucho menos que decir que los sitios grandes. O sea, es lógico, ¿no? O sea, por la población. Unas elecciones en España, pues Madrid tiene muchísimos más diputados para el Congreso que pudiera tener la ciudad de Cáceres, aunque tienen una pequeña proporción. Es más fácil, más difícil ser elegido en Madrid que en Cáceres, pero aún así son muchísimos menos. En este caso, en Estados Unidos también, pero la proporción varía mucho. Es decir, aquí un estado del que hablábamos, como es Florida, acuérdate, el colegio electoral son 538 electores, ¿ok? De los 50 estados salen 538 votos electorales, como hemos dicho. De esos 538 votos electorales necesitas 270 votos para ser presidente. 270 votos para ser presidente. Vamos a la noche de las elecciones. 8 de la tarde, hora del este, empiezan a salir los votos. En primera vista, primeros recuentos, estados bisagra, Florida, Donald Trump va en cabeza, porque sus electores han ido ahí ese día y han votado. Todavía no se han empezado a contar los votos por correo. De momento, Donald Trump va con ventaja. Georgia, 16 votos electorales, noche electoral,
Donald Trump va en ventaja, en principio, antes de empezar a contar los votos que vienen por correo. Michigan, pudiera pasar lo mismo. Minnesota, estoy hablando de todos los estados electorales, North Carolina, Pensilvania, Wisconsin. Digamos que en todos esos estados, la noche electoral, Donald Trump va primero. Empiezan a contarse los votos por correo. Poco a poco la dinámica de las elecciones va cambiando. Y en estados donde Donald Trump iba el primero, de repente Joe Biden empieza a ganar. Y gana. Se gana, por ejemplo, Florida. Se gana los 29, que fíjate, de 270 que se necesita para el colegio electoral. 29 de Florida son un 11%. O sea, Florida es el estado más importante de estos estados bisagra por el número de delegados del colegio electoral que marca. De repente, pues ahora mismo las últimas encuestas dicen que los demócratas están arriba por 3. En las elecciones de 2016 ganó Trump por un 1% escaso. Ponte que ese 3% se quede en un 0,5%. O sea, solo te hablo de un 0,5%, ni siquiera te hablo ya de una ventaja abismal, porque podemos ver el problema en la noche electoral si las ventajas son muy justas y no se puede componer el colegio electoral. ¿Qué pasa? Que Florida, Donald Trump tiene el derecho a ello, cuidado, a decir que ha habido fraude. Constitucionalmente él puede decir, mira, aquí ha habido fraude electoral, hay que hacer un recuento, esto no vale, esto no sirve, aquí ha habido mucho fraude electoral. Se hace lo mismo, Florida, pierde Minnesota, pierde Wisconsin, pierde Pensilvania, y automáticamente el colegio electoral se bloquea. El colegio electoral se bloquea. Ya no pueden, no pueden designar a un presidente porque no hay suficientes votos en el colegio electoral para los 270 que sea de elegir a uno. ¿Qué pasa entonces? Bueno, empiezan todas las cuestiones políticas, todo el rollo. El presidente Trump lo lleva al Tribunal Supremo, cuidado, y a diferencia con el año 2000, cuando tuvimos el mismo caso en Florida, cuando fue con Al Gore, con George Bush, que el Tribunal Supremo acabó apoyando las tesis de Bush. Esta vez el Tribunal Supremo, que es de mayoría conservadora republicana, va a decir, bueno, que sean los estados los que decidan. Nosotros no vamos a tomar, que sean los estados los que decidan. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema se pasa al estado. Entonces, digamos, vamos a poner ejemplo de 5 estados, Arizona, Florida, Michigan y Minnesota, para no andarnos con todo, ¿no? Llegan a Florida, lo mandan al Congreso del estado. Oye, el Congreso de Florida, la mayoría es republicana. El gobernador del estado, que es el que interviene después, es republicano. Ellos te pueden certificar a los 29 del colegio electoral sencillamente como Trump. Pueden denominarlos a ellos. En ellos está la última palabra. Te la pueden denominar. Entonces, ¿qué pasaría? Ellos mandan eso, dicen, esto es lo que hay. Que no se arreglan, que no se acepta eso. Ponte el mismo caso de Minnesota o el caso más increíble es el de Pensilvania, donde Trump ganó en el 2016. Pensilvania es el único estado en que los congresistas son exactamente 50% republicanos y 50% demócratas. Entonces, ¿qué pasaría si todos estos estados se inhiben y vuelven la pelota al Congreso? Entonces, en diciembre 14, que es la fecha máxima, el Congreso tendría que escoger un presidente. ¿Y qué prerrogativas te da la Constitución? Bueno, pues la más clara es que te diría, pues hay que votar, que vote el Congreso. Pero cuidado, aquí no va a votar el Congreso de la forma que nos suponemos, sino que el Congreso no va a votar a nivel individual, sino que va a votar por estados. Es decir, Arizona, Florida, Georgia, Nueva York, van a votar por estados, pero solo con un voto por estado. Un voto por estado.
No es decir, si California, que es el estado que más representantes tiene 30 representantes, no, solo vale un voto. Entonces nos encontramos con una encrucijada. De los 50 estados, cuidado, 26 son republicanos, 23 demócratas y uno, Pensilvania, que está empatado, que son mitad y mitad. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, pues que los 26 estados republicanos darían su voto a Trump. Y Trump volvería a ser presidente de Estados Unidos, votado por el Congreso según la ley, no individualmente, sino votación por estados. O sea, son cosas que en este país nunca se han visto. Se vio, la única vez que ha pasado esto fue en 1872 durante la elección de Ulysses Grant. Por eso yo te digo, yo estoy leyendo mucho de esto, y esta es la versión más segura, según pues, los que he leído de derecho constitucional. Porque hay otra versión que te dice que si hay un impasse y no se llegara, pues que el día 20 de enero Trump tendría que abandonar la presidencia y entrar como presidenta interina, la presidenta del Congreso, que sería Nancy Pelosi. Pero hay estudios constitucionales que dicen que no es posible, que lo que hay que hacer es lo que yo te acabo de explicar, que sería el voto estado por estado y de un voto por estado. Entonces, esto sería una especie de golpe de estado legal, porque Trump tendría una mayoría, Biden quizá tendría una mayoría otra vez de voto popular, como le pasó a Hillary Clinton, muy importante, pero al no ser capaz ninguno de los dos candidatos de llegar a los 270 votos del colegio electoral, tendría que recurrirse a esto. Te digo, yo esto solo lo veo en caso de que, te digo, victorias marginales de Biden, por ejemplo, en Florida por 0,5%, y que sí, bueno, pues existe margen de haya podido haber fraude, de que ganara en Michigan pues por lo mismo, cosas que se dieron en el año 2016 de ganancias mínimas que los demócratas no achacaron a nada. Entonces, en ese caso, el presidente tiene los atributos para pedir que se revise. Incluso, cuidado, tiene la atribución de llamar al ejército para que haga esto. O sea, él podría decir al ejército, oye, esto, aquí me han hecho fraude, me controlas esto. Él tiene el poder constitucional de hacer esto. Que lo pueda controlar o no el Congreso, bueno, eso es otra historia, pero él tiene el poder. O sea, nos podríamos estar planteando un escenario absolutamente tremendo, y que Trump acabara de presidente con muchos menos votos y técnicamente habiendo perdido las elecciones por el recuento, pero al considerar que es un recuento fraudulento, que esos delegados, o sea, el colegio electoral, esos delegados que van al colegio electoral, no se contabilizaran, que no los dieran validez. O te vas a un estado que tiene, por ejemplo, Michigan, tiene el Congreso republicano en el estado, pero el gobernador es demócrata. No podrían llegar a un acuerdo para la certificación. ¿Qué mandamos al Congreso? El colegio electoral. A los 29 votos republicanos, los 29 votos demócratas. Si no se pone ninguno de acuerdo, no pueden mandar nada. Y te digo, pero eso te hablo si hubiera diferencias muy pequeñas. Claro, si Trump pierde en Florida por 2 o 3 puntos, es muchísimos votos. O sea, no creo que pudiera alegar fraude electoral. Pero tal como está el año 2020, yo me creo que aquí puede pasar cualquier cosa. O sea, lo que te digo, 2020 es un caos. Y 2021 no te creas que viene mucho más bonito, ¿no? O sea, tampoco te creas que las cosas pintan color de rosa, porque las secuelas de esto son de cuidado. Entonces nos podríamos encontrar en un escenario totalmente caótico. A ver, Manuel, aquí surgen las famosas teorías de la conspiración. La gente se vería obligada a no salir a la calle por lo del COVID, por la pandemia. Y eso está también motivando muchísimo que la gente tenga miedo a salir a votar. Yo he visto aquí en la Florida personas que, con ese tipo de pronunciamientos que dice Donald Trump, el presidente,
que va a haber un fraude. O sea, él ya está declarando y está poniendo en duda una institución que aquí no es así tan fácil de decir de que se va a robar el voto la gente, el cartero no va a llegar. O sea, bueno, esa declaración que dijo que votaran 2 veces, eso es anticonstitucional. O sea, primero y segundo, que tú cuando tu voto es procesado, ya apareces en el sistema y si quisieras volver a votar, no te lo permitirían. Pero lo más interesante es el tipo de declaraciones que está haciendo. Entonces, bueno, estás proponiendo y dejándonos saber un panorama bastante complicado en términos legales, y que al menos yo ignoraba que fuera el procedimiento de esa manera, ¿no? Y que fuera así a este nivel que, como dices tú, un golpe de Estado, en dado caso que lo fuera, legal. Increíble. Es que, bueno, es como te digo, eh, es lo que te dice la Constitución. No sé si me entiendes, como nunca había pasado a estos niveles, porque acuérdate, lo más cercano a esto que hubo fue el 2000, cuando Gore contra Bush, que fue Florida, que fue lo que le dio la victoria, precisamente por los 29 votos electorales que tiene Florida. Es el cuarto estado más importante en votos, quizá hasta el tercero, ¿no? Porque el primero es California, después Texas y Nueva York y Florida. Me parece que tienen los dos los mismos, o incluso ya Florida tiene más población que Nueva York, entonces quizá Florida tenga uno más, pero están alrededor de ahí, esos 4 estados. Entonces, todos sabemos que California va a votar a Biden, eso está claro. Texas, aunque dicen que se está acercando mucho, irá republicano. El tercer estado, Nueva York, irá demócrata. El cuarto estado, que cambia todo, es Florida. Si Florida se va demócrata, pues las elecciones las han ganado los demócratas, prácticamente. O sea, porque todos sabemos que no, en la mayoría en 40 estados prácticamente no va a haber cambio. La gente va a votar igual que votó en el 2016. No va a haber cambio. Hay estos estados bisagras, pero que muchos de ellos tienen muchos votos electorales, porque es el sistema de aquí. Entonces, un estado como Florida, se habla también de Georgia como estado pivote, pero yo en Georgia, yo me imagino que ahí ganará Trump sin ningún problema. Michigan, que le están dando 7 puntos a los demócratas de ventaja. Bueno, si se mantienen esos 7 puntos, pues no habría forma de que pudieran contestar las elecciones en Michigan, pero me imagino que se reducirán a 2-3%. En Minnesota también le dan por bastantes puntos a los demócratas. En fin, Pensilvania también a los demócratas. En North Carolina están empatados. En Wisconsin le están dando a los demócratas. Entonces, con este ambiente en el que vemos que aunque se haya acortado la ventaja entre Trump y Biden en los estados bisagras hoy por hoy están dando la ventaja a los demócratas. ¿Cómo va a ser dentro de 50 días, cuando sean las elecciones? Pues en un mes, si quieres, vamos viendo un poco alguna otra cosa que haya pasado, a ver si hay algún dato nuevo que puede aportar algo. Pero aquí lo fundamental es que el colegio electoral no se pueda confirmar, que ninguno de los dos candidatos llegue a los 270 miembros, es decir, 270 votos del colegio electoral, y que pues no se pueda dar a un ganador para el 14 de diciembre, que es la fecha tope, y haya que hacer todo esto, que el Tribunal Supremo diga no, que vaya a los estados, que los estados lo resuelvan, y que te encuentres en un estado que tienes a la mayoría republicana en el Congreso y un gobernador demócrata, ahí nadie se pone de acuerdo. Si fuera el caso de Florida, con mayoría de republicanos y un gobernador republicano, aquí no habría problema, mandarían a los 29 como republicanos. O sea, porque ya no sería voto popular, ya sería el Estado el que los escoge, y en el Estado tienen mayoría los republicanos. Entonces, pues está socavando, digamos, lo que es el sistema democrático, pero es un golpe de Estado, por llamarlo de alguna forma, absolutamente legal. Absolutamente legal. O sea, pero te digo, esto solo se va a dar si las ventajas son mínimas. O sea, si estás hablando como fue en Florida en el 2016, pero que en este caso, en vez de ser a favor de Trump, es a favor de Biden. Eso lo van a imputar los resultados.
para decir que ha habido fraude. Sí, sí, de hecho yo me acuerdo exactamente de aquellas elecciones donde, en el caso de George Bush, cuando estaba con su hermano en la Florida, y recordarás esa polémica que precisamente quien determinó que él iba a ser presidente fue el estado de la Florida, ¿no? Y toda esta conversación que hemos empezado hablando de aquí de Miami, de la Florida, de la importancia para todas aquellas personas que nos ven más allá de las fronteras y que se preguntarán, bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Pues ahí está la clave, porque eso fue lo que determinó, igual que en el caso de Hillary Clinton, en aquel entonces Al Gore ganó con el voto popular, el masivo. Sí, sí, y finalmente lo vino a determinar el conteo que se dio aquí, que te acordarás que estaban, y fue una cantidad mínima de votos. En aquel entonces era con perforación. Ahora ya se modificó eso, ya es otra manera como se procesan las planillas, pero pues literalmente ahí sí hubo algo raro, ¿no? Sí, yo recuerdo de esas elecciones, no sé si te acuerdas, como tú dices, era con perforación, ¿no? Tenías que perforar. Y en West Palm Beach, que hay una gran cantidad de población negro, pues resultaba que estaban votando por Pat Buchanan. ¿Te acuerdas? Porque es que el problema de esas perforaciones es que tenías que meterlas hasta el final, y si no te entraban bien, cuando tú picabas una, pues habías picado a lo mejor al de abajo y no estabas. Y en West Palm Beach hubo cientos y cientos de errores de eso. O sea, ¿cómo una zona negra de West Palm Beach va a votar a Pat Buchanan? O sea, pero esos fueron votos que eran para Al Gore, pero que fueron para Buchanan. Y eso sí es un error que debiera haber sido revisado, pero como, bueno, pues a ellos habían picado esa, ¿no? Si no supieron meterlos, ya entraríamos con el racismo, ¿no? Si no supieron empujarlo hasta el final para que picarlo bien, pues no es culpa nuestra. Pero casos de esos se dieron, y como tú dices, ya en las siguientes elecciones ya se modificó eso, ¿no? Pero, bueno, lo del voto por correo, yo sigo creyendo que sí puede ser un gran problema por la cantidad de votos por correo y ya la polémica que está creando el presidente. Va a haber el fraude, como te digo, cuando empiecen a salir los resultados de la Florida, los primeros resultados, va a ir por delante Trump, constantemente. A medida que va avanzando ya la noche, se empiezan a recontar los votos por correos, va a ir subiendo Biden. Entonces, fíjate incluso que, conociendo a este presidente, estando en un año 2020, y él siendo un número 4, que a las 11 de la noche, con esos datos provisionales, no se proclame ya presidente. ¿Me imaginas? O sea, lo que nos faltaría. Podría hacerlo perfectamente. Y eso incendiaría mucho más la polémica. Hombre, él reconoce, mira los votos que hay, esto ya no puede cambiar, y de repente, fraude. Sí. Estamos en unos escenarios posibles, y estén en cuenta que esto puede pasar no ya el 3 de noviembre, cuidado, estamos hablando del 4, que ya la numerología cambiaría, ya sería un número 1. ¿Me entiendes? Ya estaríamos cambiando, porque noviembre 3 es un día 9, pero noviembre 4, ya de madrugada, es un día 1, es un inicio de un nuevo ciclo. Y entonces ahí, ¿vale? Pues nos metíamos en un ciclo como hasta ahora yo creo que no habríamos visto en este país, con las repercusiones que eso puede tener, pues, para la economía, para la imagen de Estados Unidos, para el dólar, para todo. Pero estando en el año 2020, con este añito que todavía no ha acabado, todavía nos esperan sorpresitas, pues ese escenario, créeme, que es más que plausible. Es más que plausible que el señor Trump se proclame otra vez presidente, que ha ganado, mira, aquí tengo esto, mira, todo. Tantos votos electorales, ya soy el presidente. Y todo lo que venga después, fraude. Esto es fraude. Si yo había ganado ya, pero ahora estos votos, ¿de dónde vienen? Se los han inventado. Entonces, ese escenario, créeme, Jesús, que lo podemos ver. Bueno, pues esperemos ya de antemano estar pendientes ante todo esto. Ha sido una conversación que debe de continuar, porque esto apenas es el principio. Habrá muchas preguntas, quizá debamos de hacer un siguiente programa donde hablemos de la economía, qué pasa si gana uno y qué pasa si gana el otro. Okay. Porque ahorita la pregunta sería, yo te diría,
solamente como un adelanto, dime un sí o un no. Si gana Trump, ¿la economía mejora o se empeora? Mira, la economía de este país es una economía que siempre ha sido muy sólida. Este país ha resistido la depresión del 29, aunque eso ya es otros tiempos, pero hemos pasado por crisis, la última la del 2008-2009, y este país lo ha superado. Este país va a superar cualquier crisis económica. El problema es todo el daño que se va a dejar detrás.